Tu corazón acaba de dar su último latido. La sangre deja de circular, el oxígeno se corta de golpe, y en cuestión de segundos todo tu cuerpo empieza a apagarse. Pero hay un órgano que no se rinde tan fácil: tu cerebro. Durante el último minuto de tu vida, mientras todo lo demás se derrumba, tu cerebro hace algo rarísimo, algo que la ciencia apenas está empezando a entender, porque morir no es como apagar un interruptor, es un proceso, y tu cerebro es el último en marcharse. Entonces, ¿qué experimentas de verdad en esos últimos 60 segundos? ¿Lo último que vas a ver es simple oscuridad? ¿O tu mente te tiene preparada una última sorpresa? Así que hoy vamos a ver, segundo a segundo, qué le pasa a tu cerebro en el último minuto de tu vida, según la ciencia. Primero vamos a entender por qué empieza la cuenta atrás. Tu cerebro es el órgano más exigente de todo tu cuerpo. Pesa apenas 1,5 kg, pero consume alrededor del 20% de todo el oxígeno y toda la energía que produces. Es como un motor de altísimo rendimiento que no se apaga nunca, ni siquiera cuando duermes. Y a diferencia de otros órganos, casi no guarda reservas. Funciona segundo a segundo con lo que la sangre le va entregando en tiempo real. Tus piernas aguantan un rato sin oxígeno, tu piel mucho más, pero tu cerebro no. Por eso, en el momento exacto en que tu corazón se para, ese suministro se corta de inmediato. No hay aviso, no hay transición. Tu cerebro pasa de tenerlo todo a no tener nada en un instante. Y ahí arranca el reloj. Segundos 0 a 10. En el primer instante todavía no notas nada distinto. La sangre que se ha quedado atrapada en tu cerebro aún tiene algo de oxígeno, así que tus neuronas siguen disparando casi con normalidad, pero esa reserva es minúscula. En cuestión de segundos las primeras zonas empiezan a fallar. Y fíjate qué curioso, porque importa cuáles fallan primero. Las regiones más nuevas y más avanzadas de tu cerebro, como la corteza, esa capa exterior arrugada donde vive tu pensamiento y tu identidad, son también las más glotonas y las más frágiles. Son las primeras en quedarse sin combustible. Por eso lo primero que pierdes es la consciencia. Entre el segundo 5 y el 10 te desmayas. Si estuvieras de pie ya estarías cayendo al suelo. Para cualquiera que te esté mirando en este punto ya pareces ido, ausente. Pero por dentro tu cerebro acaba de empezar su último acto. Y el verdadero espectáculo todavía no ha empezado. Segundos 10 a 20. Aquí pasa algo importante que mucha gente no entiende. Aunque ya has perdido la consciencia, tus neuronas no están muertas. Están en silencio pero vivas, esperando un oxígeno que no va a llegar. Para entender lo que viene, necesitas saber cómo funciona una neurona. Cada neurona mantiene una diferencia de carga eléctrica entre su interior y su exterior, como una pila pequeñita siempre cargada, lista para disparar. Mantener esa carga cuesta energía. De hecho, es uno de los trabajos más caros y más constantes que hace tu cerebro durante toda tu vida. Sin oxígeno, esas pilas ya no se pueden recargar, y una a una empiezan a descargarse. Tus neuronas, que normalmente se comunican con chispazos ordenados y precisos, empiezan a perder el control de su propia electricidad. El sistema más sofisticado del universo conocido, capaz de imaginar galaxias y de recordar la cara de tu madre, está a punto de hacer cortocircuito. Y aquí llega uno de los fenómenos más impresionantes de todo el proceso. Los científicos lo llaman despolarización propagada terminal, pero tiene un nombre mucho más siniestro y mucho más fácil de recordar: la ola de la muerte. Déjame que te lo explique. Cuando un grupo de neuronas se queda completamente sin energía, pierde de golpe toda su carga eléctrica. Y al hacerlo, contagia a las neuronas vecinas, que también se descargan. Esas contagian a las siguientes, y a las siguientes. El resultado es una ola de apagado eléctrico que se desplaza por tu cerebro como una fila de fichas de dominó. Los investigadores han conseguido registrar esta ola en tiempo real, y es una de las señales más claras de que el cerebro ha cruzado un umbral del que ya casi no hay vuelta atrás. Pero lo más inquietante es esto: esa ola no es instantánea. Avanza poco a poco, región por región. Y mientras avanza, las zonas que todavía no ha alcanzado siguen funcionando, siguen vivas. Tu cerebro se apaga por partes, no de golpe. Y esto nos lleva a la parte más fascinante de toda la historia, porque justo aquí, cuando esperaríamos que tu cerebro se apagara en silencio, la ciencia descubrió que pasa exactamente lo contrario. En lugar de apagarse, tu cerebro tiene un último estallido de actividad, un fogonazo final. Y para entenderlo tenemos que hablar de un caso real que dejó a todo el mundo de piedra. En el año 2022 se publicó algo que no había ocurrido nunca antes en la historia de la medicina. A un hombre de 87 años lo conectaron a un electroencefalograma, una máquina que mide la actividad del cerebro para estudiarle unas convulsiones. Pero durante ese estudio, sin que nadie lo planeara, el paciente sufrió una parada cardíaca y falleció. Y, por pura casualidad, la máquina siguió grabando. Por primera vez, los científicos tenían el registro de un cerebro humano muriéndose, segundo a segundo. Y lo que encontraron no se lo esperaba absolutamente nadie. En los segundos justo antes y justo después de que el corazón se parara, el cerebro no se quedó plano. Al contrario, disparó una oleada intensa de un tipo muy concreto de actividad, las llamadas ondas gamma. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque las ondas gamma son justo el tipo de actividad que tu cerebro produce cuando estás soñando, cuando recuerdas algo con fuerza, cuando estás más consciente que nunca.
O sea, en el umbral mismo de la muerte, este cerebro estaba haciendo justo lo que hace cuando reproduce un recuerdo intenso. No era un cerebro apagándose en silencio, era un cerebro que parecía estar recordando algo. Y esto no fue un caso aislado. Años antes, en experimentos con ratas, ya se había visto exactamente lo mismo. Justo después de la parada cardíaca, su cerebro disparaba un pico enorme de esta actividad organizada, a veces incluso más intensa que estando despiertos. Y esto nos lleva a la pregunta que seguramente has traído a este vídeo desde el principio. Esa idea tan famosa de que, cuando te vas a morir, tu vida entera pasa por delante de tus ojos. Durante siglos pensamos que eso era pura fantasía, pero estos descubrimientos le dieron, por primera vez, una posible base científica de verdad. Piénsalo un momento. Si en tus últimos segundos tu cerebro dispara la misma actividad que usa para recordar, entonces es posible, solo posible, que esté reproduciendo recuerdos, que en su último esfuerzo te enseñe fragmentos enteros de tu propia vida. La ciencia todavía no puede confirmarlo del todo, por una razón obvia. Las personas que pasaron por esto ya no nos pueden contar qué vieron, pero las personas que han estado clínicamente muertas y luego las han reanimado describen exactamente eso, una y otra vez. Una sensación profunda de paz, una luz, la vida entera en un solo instante. Pero ese fogonazo no dura para siempre. Llegamos al final, el apagado definitivo. Después de esa última oleada, la ola de la muerte termina de recorrer tu cerebro por completo. Una a una, las últimas regiones que seguían resistiendo se descargan para siempre. La actividad eléctrica, que minutos antes brillaba como una tormenta, se convierte en una línea plana. Silencio total. Mientras tus neuronas tuvieron, aunque fuera un poco de carga, todavía existía una posibilidad. Si te hubieran reanimado a tiempo, parte de ese sistema podría haberse encendido otra vez. Por eso existe la reanimación. Pero pasado cierto punto, sin oxígeno durante varios minutos, las neuronas ya no solo se apagan, empiezan a destruirse. Y a diferencia de casi cualquier otra célula de tu cuerpo, las neuronas adultas no se reemplazan. Lo que se pierde, se pierde. Ese es el verdadero punto de no retorno. No es cuando tu corazón se para, es cuando tu cerebro cruza esa línea final. Y aquí es donde todo esto deja de ser solo biología. Porque párate a pensarlo, toda tu vida has tenido miedo de que la muerte fuera oscuridad de golpe, un interruptor que se apaga y ya está. Pero la ciencia nos está enseñando algo distinto y mucho más humano. Tu cerebro, ese mismo cerebro que guardó cada cara que quisiste, cada sitio donde fuiste feliz, cada momento que creías haber olvidado, no se rinde en silencio. En su último minuto parece hacer una cosa más, repasarte a ti mismo, como si quisiera devolverte en un solo instante todo lo que fuiste. No sabemos aún si lo vives, si lo sientes, o si simplemente ocurre en la oscuridad. Pero si la ciencia tiene razón, lo último que hace tu cerebro antes de soltarte no es olvidarte, es recordarte. Nos vemos en el próximo video, no te olvides suscribirte y darle al like y la campanita para aprender más con Ciencionario.